Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí con nuestro invitado esta tarde, Enrique. Hola, gracias por estar con nosotros. Mario? Enrique Camargo está con nosotros. La verdad, un honor que estés esta tarde en Principios Financieros para poder explicar a nuestro auditorio un poquito temas de la economía y temas de inversiones, Enrique. Muy bien, a tus órdenes, y pues es un honor estar también aquí en este inicio de año, que pues hay que poner el enfoque en lo que queremos, en lo que buscamos, en nuestros objetivos, y una parte importante de eso pues es nuestra situación personal, ¿no? Nuestras finanzas personales, y pues tener algunas guías y parámetros básicos que nos ayuden a ir incrementando ese patrimonio. Perfecto, Enrique, gracias de nuevo por estar con nosotros, y me gustaría compartir un poquito la semblanza que tiene, la experiencia que tiene Enrique Camargo. Bueno, él es egresado de la Universidad Panamericana, Iberoamericana en la Ciudad de México. Iberoamericana, en la Ciudad de México, en la licenciatura en Administración de Empresas. Tiene más de 40 años de experiencia como asesor de inversiones en instituciones líderes en nuestro país, como Casa de Bolsa Banamex, Operadora de Bolsa, Grupos Financieros Serfín y Grupo Actinver. Es actualmente fundador del despacho de asesoría FRS Sonora y Asociados. Es empresario internacional en la industria del networking, marketing. Fue creador de una cápsula semanal de finanzas personales en Enriquécete con Hechos en TV Azteca. Enriquécete con Hechos. Y actualmente es asesor externo del Grupo Financiero Actinver en Hermosillo y socio de su propia firma de consultoría y asesoría financiera FRS Sonora y Asociados, que también ahorita más adelante, Enrique, nos platicarás un poquito pues, qué es lo que hace tu firma y los servicios, y bueno, también cómo podríamos acercarnos a ti, ¿no? Y aprender un poquito el tema de las inversiones. Y bueno, eres originario de Ciudad Obregón. Creo que tienes muchos años en Hermosillo. Sí, de la tierra de los tricampeones, ni modo. Ah, ¿no? Perdón, no, con razón, híjola. Estamos a punto de que nos vayan a eliminar ahorita a los dos equipos, ¿verdad? Sí. Bueno, si no, pues acaba la serie. Imagínate que siempre ganemos. Pues no. Vean, qué chiste, pues, pero bueno, arqueros ahí, por ahí tenemos un poquito más campeonatos, pues tenemos que pelear ahí. Claro. Enrique, bueno, pues otra vez, Enrique, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, pues tienes mucha experiencia. Me gustaría poder tener una charla hoy, pues muy amena. Siéntanse ustedes también en confianza. Si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto vamos a estar pendientes de cualquier comentario que tengan, cualquier pregunta, y para poderla responder, ¿no? Completamente en vivo. Muy bien. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, Enrique? Digo, venimos de una pandemia, venimos de, yo creo que un año ya, 2022, un poquito, nos sentimos a lo mejor un poquito más tranquilos. En el tema de salud, obviamente han venido algunas pequeñas olas, pero ya el tema de la pandemia, que nos sentíamos un poquito, ¿verdad?, abrumados, que cerró la economía, que obviamente estábamos en nuestros hogares, uno puede percibir como que se está reactivando un poco. Pero Enrique, ¿tú qué nos puedes comentar, yo como experto? ¿Qué se espera como este 2023? ¿Lo podemos ver con mucho optimismo o aún lo vemos con reservas? A veces se habla de posibles recesiones o pueden venir cosas, catástrofes en el tema económico. Hay que ser muy cautelosos, ¿no? Yo creo que vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa un poquito este tema, ¿no? Sí, muy bien. Sí, estos ciclos, ¿verdad? Y estas situaciones, pues ya las hemos vivido antes, ¿no? Y hemos visto que siempre las mejores empresas y las economías pues salen adelante. Muchas veces no nos deja ver, ¿no?, la incertidumbre de guerra en Ucrania, de las tasas de interés, la pandemia, que pues ya gracias a Dios está saliendo, y perdemos de vista realmente las oportunidades que se presentan en estos momentos, ¿no? En estos momentos son las mejores oportunidades de inversión para acrecentar el patrimonio. Perfecto, porque a veces por ahí uno de los inversores más famosos del mundo, ¿no?, que dice el mejor momento para invertir, creo que era hace 20 años, y el segundo dice que es hoy, ¿verdad? Por ahí creo que Warren Buffett. Sí, es uno de los grandes. Entonces, es un buen momento hoy, a pesar de lo que escuchemos, a pesar de lo que veamos. Escuchamos ahorita que el tipo de cambio viene a la baja. Sí. Digo, uno podría pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿O hay que comprar dólares porque a lo mejor va a subir? No sé, hay muchas expectativas que podemos tener. Pero tú, ¿cómo ves el panorama en general de la inflación? ¿Crees que se estabilice un poco? Digo, para nuestro auditorio, si se ha fijado, bueno, tuvimos una inflación histórica el año pasado. Normalmente hablamos de niveles de 4 o 5% en México. Oficialmente se cerró casi en el 8%, el 7.81, si no mal recuerdo.
todos los precios están subiendo y las amas de casa, yo creo que no lo dejan mentir por ahí. A veces mi esposa me platica, híjole, no, que el 7%, están subiendo mucho, ¿verdad? Mucho más las cosas. Sí, cada quien tiene su propia inflación, ¿verdad? Así es. De acuerdo a lo que consumas, ese es tu nivel de inflación. Claro, hay un indicador general, ¿no? La canasta de productos que forman ese índice para tener una idea, pero pues sí, cada quien tiene su propia inflación de acuerdo a lo que consume, pero pues es una buena referencia. Para este año, México estamos esperando ya una inflación del 5.3 y en Estados Unidos del 3.2. Entonces esperemos que empiece a ceder. Y lo más importante en materia de inversiones es primero ver cómo está tu patrimonio, cuál es tu patrimonio, y cómo lo podemos ir fortaleciendo, ¿verdad? Y para eso, pues sí me gustaría empezar con alguna filmina por ahí. Con la filmina del patrimonio personal o familiar, donde es muy importante el patrimonio fundamental de cualquier persona y de cualquier país, ¿verdad? Es la educación y la salud. ¿Verdad? Si tienes mucha educación y poca salud, no vas a tener potencial para desarrollarlo. Y si tienes mucha salud y poca educación, pues puedes perder ese patrimonio porque no tienes la educación que te permita tomar buenas decisiones, cuidar ese patrimonio, acrecentarlo. Entonces, es básico estar siempre con una buena educación, independientemente de la educación general, escolar, universitaria, hacer énfasis en la educación financiera, tomar cursos, leer a Robert Kiyosaki, grandes asesores de inversión, ¿verdad? Brian Tracy, etcétera, que nos dicen con mucha exactitud qué es lo que debemos de tomar en cuenta importante. Y la otra, lo que es el patrimonio fijo, si regresamos a la filmina, y lo que es el patrimonio fijo, lo que es tu profesión, lo que tú sabes hacer, tu actividad o tu negocio particular, cómo estar siempre atendiéndolo, y lo que es tu familia, tu casa y tu ciudad. Yo siento que debemos de cuidar, ese es nuestro patrimonio fijo, de donde sale lo demás y lo que tenemos que cuidar siempre. Y ya después de eso, pues sí, el patrimonio líquido financiero, que es el capital que no se necesita para vivir de él, y que es el ahorro o la inversión, ¿verdad? Y que el objetivo es lograr un ahorro o una inversión en activos que en un tiempo razonable pues te permita tener libertad financiera, que tengas tiempo y dinero, ¿verdad? Y recursos y flujo para mantener tu nivel de vida, digamos. Para mantener tu nivel y para hacer lo que tú quieras. Pues sí. Si tienes activos que generan flujos o inversiones que te generan ganancias de capital o intereses o rentas o departamentos, pues puedes estar ya con menos estrés, ¿no? Y no andar con estreñimiento económico. Fíjate, no me atrevo a escuchar ese término, pero sí está muy chusco y interesante, ¿no? Lo que dices. Vamos a ir nada más un breve corte. Sí, claro. El primer corte es Enrique, y vamos a regresar platicando un poquito más de esa filmina que nos platicabas del patrimonio para entenderla bien. Yo creo que es la base, hay que tener las perspectivas del negocio, para dónde estamos en 2023, pero en la medida que tengamos más, digamos, patrimonio, ya sea en educación, ya sea en el tema de nuestra profesión, de nuestro negocio particular, que tengamos bien claro todo eso, vamos a estar más fortalecidos ante cualquier embate, digamos, económico. Exactamente. Así que bueno, regresamos, vamos a ir a un breve corte y regresamos. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso platicando con Enrique Camargo el tema de las perspectivas para este 2023 y un poquito también el tema del patrimonio. Estamos platicando, Enrique, un poquito el tema del patrimonio. Si podemos poner nada más, Sebastián, unos segundos más, el tema de esa primera filmina que pusimos para recapitular un poquito, ¿no? A manera de resumen, Enrique, este tema que nos platicabas, ¿no? Sí, correcto. Sí, veíamos cómo está conformado el patrimonio, ¿no? Cuáles son sus principales elementos, tanto personal o familiar, y lo que le da soporte y solidez a todo lo demás que hagas, ¿no? En tu negocio, en tu profesión, con tu familia, y con tu patrimonio líquido, va a depender de lo que es el patrimonio fundamental, ¿no? La educación y la salud, para que tengas el potencial de desarrollarlo, ¿verdad? Y decíamos que no nada más la educación universitaria o escolar, que muchas veces
trae esa deficiencia de no enseñar finanzas personales, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy importante. Y salud, pues obviamente, pues Claro. practicar un deporte aeróbico, mantenerte en forma para pues tener potencial y desarrollar lo que va a venir después con tu profesión y también cómo vas a manejar tus inversiones, que ahorita vamos a pasar a ese tema. Ok, muy bien, bueno, entonces nos platicas el tema, muy importante el tema de la educación, formarnos y ahorita entender el panorama, ¿no? Ahorita yo creo que todos, digo, para algunos empresarios me ha tocado asesorar a algunos, pero el tema de la pandemia obviamente les pegó, se están reactivando, están saliendo adelante el tema de sus finanzas, del negocio, finanzas familiares. Normalmente, Enrique, sube la inflación, suben los productos y también a veces suben las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el gobierno de alguna manera entiendo que incentiva a la gente que ahorra dinero, que dices, bueno, o por lo menos que tu dinero no pierda el poder adquisitivo, ¿no? Si la inflación está en un 7-8%, vemos por ahí que las tasas ahorita libres de riesgo están como en 10-11%, también suben. Y me gustaría que nos comentaras un poquito de eso. Sí, ¿Cómo, claro. cómo poderlo entender, digamos con manzanitas? A ver, yo tengo un dinero, yo no sé mucho el tema financiero, veo que están subiendo las cosas. Pues tener dinero en el banco, pues te está perdiendo, ¿no? Tu dinero. Sí, si lo tienes en ahorros o en una cuenta tradicional. Sí, las tasas de interés suben como política de la Reserva Federal o del Banco de México para frenar el crecimiento económico y despresionar la inflación. Cuando la inflación está en ciertos niveles estables, las tasas de interés no tienen por qué subir, pero es una medida de una política económica el aumentar las tasas para frenar el consumo, para frenar el crecimiento económico y con eso frenar la inflación. Para que la gente gaste menos, mejor guarde su dinero, digamos. Sí, para que no sigan aumentando los precios y ahorita todo eso pues se ha venido registrando por la pandemia, por las frenos de muchas de las cadenas productivas, la guerra en Ucrania, la subida del precio del petróleo, todo eso pues creó elementos de que la inflación se empezara a salir de control. Entonces en eso intervienen las bancas centrales para disminuir y ya empezamos a ver los resultados, ¿verdad? Ya anunció la Fed que sus próximas alzas de tasas de interés no van a ser al ritmo que estaban aumentando, de 3/4 de puntos, se irán a medio y ya será 1 o 2 veces más para así realmente que no se vaya a destapar después, como pasó en los 90s, que las bajaron muy rápido y se regresó la inflación y tardó un año otra vez en ponerla en orden. Entonces están viendo que hay que sostenerlas, un poquito las tasas altas, hasta tener bien controlada la inflación, porque la inflación es el principal daño que nos hace a nuestro patrimonio y a nuestros ingresos y a nuestro poder de consumo, ¿verdad? Porque al subir los precios y no sube nuestro ingreso, pues cada vez está más limitado. Entonces el peor es el cáncer, ¿no? Que hay que atacar la inflación. ¿Cómo? Con tasas de interés, con menor consumo, con buenas decisiones de política económica para que se estabilice y haya una inflación razonable, que son del 2-3%, ¿no? A la vez, en las principales economías. Porque si habláramos del crecimiento de la economía, o sea, ¿cuánto esperamos que crezca el país? Pues también creo que hemos estado a niveles muy bajos, ¿no? O no recuerdo, hasta muy bajos. Pero igual. Sí, México para este 2020, para el crecimiento económico del 2022, fue del 3%. Y para este 2023, por el efecto de las tasas y de todo esto, se espera un 0.8%, el 1% prácticamente. El 1% de crecimiento. El 1%. Y ya para el año que entra, pues que se mantenga 1.2, 1.1, pero ya con otra situación mucho más estable de crecimiento económico que pudiera, y con menor inflación, que eso ya compensa, ¿verdad? No es lo mismo tener un crecimiento económico bajo con una inflación baja que un crecimiento económico alto con una inflación alta. Sí. Te pega por los dos lados, Claro, ¿no? claro. Entonces, ahorita se está trabajando en eso, en provocar una mayor estabilidad para que haya más certidumbre, ¿verdad? En la economía, en los principales factores, ¿no? De producción, de precios, etcétera. Entonces para explicar un poquito a nuestro auditorio de manera coloquial o sencilla, también
cuando hubo la pandemia y todo, también se soltó algún dinero o recursos, digamos, por parte del gobierno a muchas esferas en Estados Unidos, incluso en nuestro país, y eso incentivó, digamos, la derrama económica, ¿no? Pero eso también incentivó que suba la inflación, ¿verdad? Y entonces ahorita es como que el gobierno está buscando frenarla, ¿no? Que ya no haya tanta inflación. Entonces, sí, había desaceleración económica y dijeron, no, bueno, vamos a impulsarla. Que haya crecimiento, sí, puede causar inflación, pero una inflación moderada con crecimiento y con esas políticas de apoyo, pues sí, tienden a mantener una estabilidad social y económica, ¿verdad? Perfecto. Entonces, para este año la inflación en Estados Unidos pues se fue al 7.2. Es histórico. Después del 2021 del 4.7 tenemos 7.2 y ya para el año que entra del 3.2, o sea, digamos, ya se está viendo inclusive en los últimos reportes que empezó a ceder, ¿verdad? Por eso ya se habla de aumentar otro cachito las tasas, pero ya para la segunda mitad del año, inclusive que empiecen a bajar. Ok, muy bien. ¿No? Entonces, Manteniendo ahí. a partir del segundo semestre todavía se va a sentir más un impacto. Y en México pues tenemos la inflación este año del 7.8, para el año que entra del 5.3 y para el año que entra el 4. O sea, este año que viene el 5.3 y luego el 4 en 2024 más o menos. Exactamente. Ok, entonces se ve esa desaceleración que va a bajar, a tender a bajar un poquito la inflación entonces. Sí, ya hay signos y pues ya no hay pandemia. Está metiendo políticas económicas del Banco de México en México y eso va a permitir que poco a poco se vayan controlando los precios y vaya alcanzando los niveles objetivo del Banco de México de inflaciones, que son entre el 3 y el 4%, ¿verdad? Que son tasas de inflación razonables para el crecimiento económico y que no se demerite el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Perfecto, Enrique. Bueno, nos vamos a quedar con eso. La verdad, muy interesante los datos que nos da, las cifras para que podamos planear, visualizar nuestros presupuestos, las planeaciones que me toca ver a veces a mí con los empresarios de ventas. Vamos a ir un breve corte y regresamos más platicando este tema muy interesante, perspectivas económicas y financieras con Enrique Camargo. Regresamos. Hola, bueno, estamos platicando aquí con Enrique Camargo el tema de perspectivas económicas. Muy interesante este tema, Enrique. Diferentes temas, hablamos de la inflación, hablamos de las tasas de interés, hablamos de las perspectivas que vemos para este año. Si tú estás pensando en planear, hacer presupuestos, pues ya algunos nos dieron aquí unos datos muy interesantes acerca de la inflación. ¿Cuánto se prevé el crecimiento de nuestro país, la inflación? Pero me gustaría, Enrique, que habláramos de otro indicador muy importante que a todos también nos pega en el bolsillo, sobre todo aquí que estamos cerca de la frontera y muchos productos que están dolarizados, empresas que venden en Estados Unidos exportan o incluso importan muchos productos, dependen mucho de Estados Unidos. El tipo de cambio ahorita, ¿cuál es la perspectiva para este 2023? ¿Está bajando? Todo el mundo por sentido común dice, bueno, pues está bajando, hay que comprar dólares porque normalmente tiende a subir. Sí. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Tú qué nos puedes comentar del tipo de cambio? ¿Se va a mantener? Del superpeso. Del superpeso ahorita, fíjate, sí. Sí, hay que recordar que el año pasado, problemas, todo se llegó a estar hasta 25. Así es. Llegó a estar hasta 25 pesos. Ahorita estamos, el día de hoy, en 18.65. Hay un reporte que saca el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados, que se llama Tipo de Cambio de Equilibrio, que no sé por qué no se publica. Y ese tipo de cambio es el valor real de una canasta de productos básicos de México. ¿A qué tipo y esa misma canasta de productos básicos en Estados Unidos, cuántos dólares es? Y ese es el valor de equilibrio, el valor real de las cosas aquí y allá. Pero muchas veces el tipo de cambio se subvalúa por malas decisiones políticas, por expropiaciones, por que bajó el precio del petróleo, todo lo que impacte en una baja de divisas. Porque es un tipo de cambio libre, no es un tipo de cambio controlado como el que tuvimos allá en los 70s, que tú no habías nacido. No, pues finales de los 70. Fue cuando ya se hizo, se decidió por un tipo de cambio libre. Entonces lo que influye principalmente es las entradas y las salidas, ¿verdad? Ahorita el turismo está en boom, ¿verdad? Al acabarse la pandemia, los vuelos están llenos. El último reporte de Delta dicen que están sobredemandados de los vuelos y todo. La gente ya está viajando. Y México, pues, es uno de los lugares turísticos, favoritos, ¿no? Nuestro sol, ¿no? Tremendo.
nuestra atención al turismo, ¿no? Todo. Y entonces hay una gran entrada de recursos también, lo que es el nearshoring de compañías de Estados Unidos, que en lugar de irse a China, están viendo también el instalarse en México con grandes inversiones, pues eso provoca otra entrada importante de dólares, y entonces el tipo de cambio, pues de los 25 que teníamos a los 18.65 de ahorita, pues ha tenido una revaluación importante. Sin embargo, ya estamos cerca, ya estamos inclusive abajo de su valor real o de equilibrio. Su valor real o del equilibrio, de acuerdo a los últimos datos de ese reporte de tipo de cambio de equilibrio del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados, que aprovecho si algún diputado nos está viendo ahorita, que lo pidan a su Departamento de Estudios Económicos, porque es un dato que no se comunica libremente y es muy importante. Yo ese dato lo tengo graficado y se ve muy claramente cuando el tipo de cambio se subvalúa, se sobrevalúa el peso, que se puede ir de a 18, 17, pero cuando ya alcanza un nivel de subvaluación del 20 al 30%, no aguanta, se va para arriba. O al revés, cuando se subvalúa y se fue a 25, cuando andaba cuando su valor de equilibrio eran como 18.90, ahorita es como 19.20. Ahorita el valor real de equilibrio es como 19.20 aprox. Pues no aguantó tampoco, ¿verdad? Al irse demasiado bajo cuando el dólar está barato. Cuando te sale más barato ir a comprar el súper a Nogales, que ha habido ocasiones, ¿verdad? Cuando todo el mundo se va en Año Nuevo a la nieve o algo, cuando sale muy barato, pues no aguanta. Cuando llega a un 20% de subvaluación, de sobrevaluación del tipo de cambio, tampoco. Se reajusta, digamos. Se reajusta y se va un poquito de más, y luego ya se vuelve a estabilizar. Y también te ayuda las remesas o los paisanos que envían acá a nuestro país, me imagino que cantidades importantes, ¿verdad? Todo lo que sea flujo. Entonces, ese dato es muy importante para importadores y exportadores. Claro. ¿Por qué? Porque dependiendo si está caro el tipo de cambio, ¿no? Si está subvaluado el peso, pues es el momento de exportar más, ¿no? Si está sobrevaluado, si está muy barato, como puede empezar a estar ya, pues oye, pues me freno un poquito, ¿no? O para endeudarse o para sacar financiamientos. Entonces creo que ese dato debería ser público, ¿no? El tipo de cambio de equilibrio, que lo maneja ahí el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados, para que se conociera y que fuera una referencia pues básica para tomar decisiones en los negocios o de inversión. Sí, así es. Como por ejemplo ahorita que decías, pues es buen momento de estar en dólares. Bueno, es un buen momento, siempre es un momento para estar en dólares y en pesos. Entonces, pero eso ya es ahorita nos platicarás de la siguiente lámina, porque ya que entendamos todas las perspectivas, bueno, ahora qué hacemos, yo le pedí que nos platicara unos consejos prácticos o temas ya pues más particulares, ¿no? Pues a lo mejor hay que hacer una estrategia y tener por ahí un portafolio bien diversificado y una serie de cosas más, ¿no? Igual nuestros negocios, etcétera. Pero bueno, el tema entonces, el tipo de cambio es algo muy real, Enrique, nuestro negocio nos pega mucho. Sí, conozco empresas pues, que a veces tienen pérdidas cambiarias, o al contrario, pueden tener ganancias, depende de sus activos y cómo compraron, ¿no? En un momento dado subió el tipo de cambio y bueno, tienen que pagar cantidades importantes y eso pues va pegando obviamente en los precios. Pero sí, estamos en un momento de que yo recuerdo en los últimos años, no recuerdo cuándo fue el último momento que estuvo en esto, ¿no? En 18 pesos, yo creo que ya teníamos. Hace más de 2 años. 2, 3 años, ¿no? Entonces ya nos habíamos acostumbrado en los 20s. Y más, casi los 20 y tantos. Sí, 24 y cacho, llegó a 24. Pero 80, no hay ahorita un riesgo que lleguen los expertos. Pero sí hay un riesgo que pueda llegar otra vez a 25. O sea, no podemos, ¿verdad? Predecir o saber. Ahorita no. Estar como más tranquilo. Ahorita las expectativas para fin de año son que termine sobre 20 y medio, 21. Ya si vemos ese tipo de cambio de equilibrio básico y le sumamos el diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos, se te va a niveles de 20, más o menos, ¿no? 20. Algunas estimaciones de especialistas aquí están viendo un tipo de cambio de, más o menos por ahí, sí, de 20.90, más o menos es lo que está, tipo de cambio alrededor de 20, donde lo ven para fin de año, precisamente que sí
tiene lógica con ese tipo de cambio de equilibrio, más el diferencial de inflación entre México y Estados Unidos, que pues ahorita siempre es mayor la inflación en México que en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces se tiene que ir ajustando en ese diferencial el tipo de cambio, ¿verdad? Pero tampoco irse a 25, ni bajarse a 15. Claro. ¿No? Sí, entonces, esos brincos tan drásticos yo creo que no se van a dar según la perspectiva que se ve. Voy a conseguir ese estudio y te lo voy a mandar para tu público. Gracias. El último que tengo es como de agosto, septiembre del año pasado. Y se lo tengo que estar correteando a los diputados para que lo pidan, porque yo no lo puedo pedir. Lo tiene que pedir un diputado a su cámara, a su departamento de estos económicos, y ya me lo mandan, y entonces sí, ya lo podemos ver. Pues mira, qué interesante esa información, poderla compartir y entenderla, y que el auditorio pueda saber, y en general, ¿no?, la sociedad, de esos temas. Sí, Enrique, porque son muy valiosos para toma de decisiones, sobre todo en el tema aquí en nuestro estado. Pero bueno, Enrique, vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar con una diapositiva también muy interesante de que nos traes ahí del patrimonio, cómo poder diversificar y sobre todo entender nuestros negocios, qué decisiones tomar, o sea, cómo aplicamos todo este panorama que estamos viendo, toda esta inflación, todas estas tasas de interés, todo lo que estamos aprendiendo aquí el día de hoy con Enrique Camargo, cómo lo podemos aplicar y aterrizar de manera práctica para nuestra economía personal y familiar y en nuestros negocios también. Así que vamos a ir a un breve corte y regresamos. ¿Qué tal? Regresamos aquí platicando este tema interesante de pues, las perspectivas para este año 2023. Ya platicamos un poquito acerca de la inflación, tasa de interés. Al menos no se prevé que venga una recesión completa, ¿verdad, Enrique? De ese tema, los especialistas dicen, bueno, va a estar un poco más estable, un poquito más tendiendo a bajar para el segundo semestre del año. El tipo de cambio está bajo, pero la perspectiva no es que suba grandemente, sino, bueno, está ahorita en niveles casi abajo de 18, de 19, pero a lo mejor se sube a 20, 20 y medio, por ahí. Van a dar en ese rango, ¿no?, de valor, a lo mejor esos 1.5, 2 pesos. Entonces, bueno, puede ver que se está recuperando un poco la economía, aunque bueno, los mercados bursátiles, ahí también tú eres más experto, están muy rojos, ¿no? Pero ese es otro tema. O la gente que invirtió dinero a lo mejor post pandemia o en la pandemia les fue muy bien y luego pues llegó la pandemia, se acabó y cayeron completamente. Que bueno, ese pues debe haber algunas explicaciones también, ¿verdad? Sube la tasa de interés, la gente a lo mejor invierte más seguro el dinero, no tanto en instrumentos variables. Pero por ahí hay una filmina que nos hayas platicado, el patrimonio líquido, vamos a ver si la podemos poner aquí. Es una segunda filmina que se tenía preparada. Sí, el patrimonio líquido financiero. Sí. Ahí nada más regresando, Esa. Sí, en lo que es en los mercados, ahorita han tenido un repunte muy importante, ¿no? México, el 10% ya ha recuperado, directo. O sea, lo que ibas a ganar en el banco en 2 años, ya lo ganaste en un mes, ¿no? En un mes, ¿Por qué? Porque se había caído tanto ante la incertidumbre, ante la pandemia, ante síntomas de recesión, que muchas veces pues somos humanos y los sentimientos a veces nos ganan, ¿verdad? Claro, sí. Pero ya que se estabilizan y se empieza a ver la luz al final del túnel, los mercados no se esperan a que ya haya noticias positivas, ya lo estima, lo registran anticipadamente, y eso es lo que está pasando ahorita. Ha habido empresas ahorita que de sus mínimos ya han subido el 20, el 30%, ¿verdad? En las empresas líderes en Estados Unidos. Entonces, ya pasó lo peor. Para los mercados de renta variable, ya pasó lo peor. Si va a haber recesión, se supone que va a haber una recesión moderada, y eso va a traer consigo baja en tasas de interés, que a su vez le benefician también a los mercados. Entonces, la baja del 20% del Standard & Poor's del año pasado y de México, pues ya llegó y está empezando. Ya hay indicadores técnicos también que te dicen ya la probabilidad de alza es mucho mayor que de baja, ¿no? Sí, digo, hay nada más para nuestro auditorio aclarando, cuando se habla de mercado variable o renta variable, es todo lo que sean acciones, ¿no? De compra-venta de acciones. Y Standard & Poor's, digo, es un indicador muy común, pero es digamos que la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Es el principal indicador que siguen todos los fondos, son las 500 empresas que forman parte del Standard & Poor's, pero es el Standard & Poor's 500, ¿no? Hay otro que es el Dow Jones, que son las 30 industriales, salen unas, entran otras, de acuerdo a ciertos indicadores, y hay otra que son los tecnológicas, el Nasdaq,
pero el Standard & Poor's es como el más moderado, el más diversificado para la industria y servicios. ¿Verdad? No tanto pura tecnología, no tanto pura industria, sino que te da un panorama más real del desempeño real de la economía y del mercado, ¿no? Enrique, bueno, y en esa filmina nos compartes, ¿cómo podemos aterrizarlo ya de manera personal, todos estos consejos y esta perspectiva que estamos viendo, ya sea de nuestra manera personal, de nuestro patrimonio o en nuestros negocios también, ¿no? Sí, claro. Sí, para eso nos vamos a apoyar en la lámina del patrimonio líquido o financiero, le llamo yo, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la situación económica, perspectivas de recesión o desaceleración económica, cada quien en lo personal es diferente su situación y cómo está su situación personal, cómo ve la situación de sus negocios de aquí a un año. No es lo mismo dedicarse pues a un comercio, a una cosa exportadora, a una industria, que de alguien que sea. Entonces tiene que hacer una visualización de cómo ve su año de negocios, ¿no? O de empleado, o de actividad económica, etcétera. Y en base en esa visualización, establecer unos parámetros prácticos para diversificar su patrimonio. No demasiado, sino bien. Y son 5 cajoncitos básicos, ¿no? Lo que es la renta fija en pesos, que está ahorita al 10%, la renta fija en dólares, la renta variable, tanto en pesos como en dólares, ¿no? Inclusive ahorita yo siento que en dólares, como el Standard & Poor's o otros fondos de inversión, como el SNX que nos maneja nuestro amigo Carlos Ponce, está estimándose un rendimiento del 20% en dólares para este año, muy bien. de acuerdo a la estimación de utilidad y a sus indicadores que tiene de crecimiento. Y aparte el dólar barato. Claro. ¿No? Entonces ahorita es muy buen momento para estar o invertir el que no tiene o aumentar sus porcentajes de acuerdo a su situación personal de renta variable en dólares, ligada a las principales empresas del mundo, ¿no? Luego, como protección también, metales, oro, plata, se está viendo fuerte el oro ahorita, y aparte pues es tu último nivel de seguridad, como le decían antes, a los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le mandaban 2 moneditas de 20 pesos oro en su kit personal, porque donde cayeran en cualquier parte del mundo, eso les podía dar alimento o darle su libertad o algo, porque es en todo el mundo. ¿No? Tiene valor. Qué interesante. Entonces es como una cobertura básica y bienes raíces, que sería el quinto factor, que pues también ya sea como propios, ¿no? De activos, que tienes departamentos o casas para renta, o como inversiones en instrumentos que invierten en bienes raíces. Creo que son las fibras. Las fibras, así es, fideicomiso de bienes raíces, que a como vayan subiendo el valor de las propiedades y las rentas, así va subiendo también la inversión, pero aparte la tienes líquida y sin impuestos. ¿No? Porque está líquido, ¿no? Entonces se recomienda tener una buena combinación porque son activos productivos, todos donde tú no tienes que estar presente. Entonces no hay que poner los huevos en una sola canasta, hay que diversificar y tener un poco... Bien diversificado, no demasiado, sino bien, y de acuerdo al porcentaje con lo que uno se siente cómodo. Y depende, hay ciertos parámetros donde influye mucho la edad. Hay un experto en esto que dice, mira, al número de 100, tu edad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Bueno, 45. 45 va en renta fija y el 55 va en renta variable. Entonces, ¿verdad? a medida que vas porque estás muy joven y tienes el futuro por delante y la renta variable a la larga da el triple más que la renta fija, si no existiera. Los últimos 80 años el Standard & Poor's ha dado el 12% en dólares contra las tasas de interés del 3-4. Así es. Entonces, 3 veces más. 3 veces más. Eso exponenciado, pues es con el tiempo. Interés compuesto, ¿no? Entonces, y en la medida que te vas haciendo más maduro, no más viejo, pues va subiendo el porcentaje de la renta fija
pues para darle menos volatilidad, pero pues hay gente que dice, después hay otros expertos que dicen, no, ¿sabes qué? Eso estaba bien para antes, cuando el mundo era más tranquilo, pero ahorita con la tecnología, que hace que los recursos sean ilimitados y los grandes crecimientos, dice, súbele el 10% más. O sea que si de 45, súbele a 55 a renta variable. Sí, bueno, puede ser un poquito más agresivo. Para que le des más potencial de crecimiento a tu patrimonio. Pues mira, Enrique, qué interesante, está muy interesante esta tablita, y con la edad, ¿no? Agarra el número 100, agarra tu edad, ese sería el porcentaje ideal, de alguna manera, ¿no? De instrumento, que cuánto inviertes en lo que es seguro, renta fija, que a ver, algo que te paga una tasa anual y fija, ¿no? Visto como porcentaje, ¿no? Tu edad de base 100 y tu edad, si son 40, pues el 40% en renta fija, el 60% en renta variable. ¿Y en qué? Pues puedes invertir en fondos de renta variable, el Standard & Poor's, el SNX, fondos que estén ligados a las mejores compañías del mundo, ¿no? de Estados Unidos, que están en dólares, y ahorita, especialmente, pues estamos con un tipo de cambio atractivo, ¿no? Así es. Enrique, bueno, se va el tiempo muy rápido aquí, como ves aquí en el canal y siempre charlando aquí en vivo. Vamos a ir un breve corte y vamos a regresar ya con la parte final del programa. Bueno, nos dicen que continuamos ya en el programa, unos minutos más, no vamos a ir a corte. Entonces, bueno, platícanos un poquito acerca de lo que haces en tu despacho, en tu firma. Tú tienes, 40 años de experiencia en muchos temas, eres asesor actual de Actinver. Entonces, me imagino que hay diferentes fondos, instrumentos, no es de que, oye, yo no sé cómo invertir, Enrique, yo tengo por ahí un dinero, ya entendí, que está un poquito el panorama más estable, es una buena oportunidad en dólares. Platícanos un poquito de tu firma, lo que haces y cómo podremos acercarnos también. Sí, FRS, Sonora y Asociados, es un asesor externo que operamos con Grupo Financiero Actinver, que yo le abrí aquí hace 20 años, 20 y tantos años Actinver, en Hermosillo, y luego en Obregón y Mexicali. Y pues ha sido la mejor experiencia profesional. Como vistes ahí, tengo, 40 años de experiencia. Sí, al menos. O sea que empecé siendo un niño. Así es, un bebé. En las finanzas, como gerente de Casa de Bolsa Banamex en Ciudad Obregón, y luego ya me vine director aquí a Hermosillo. Luego se vino la estatización de la banca, ¿no? Que se quedó la Casa de Bolsa en la panza de Banamex, se quedó estatizada. Después la regresaron y se convirtió en Inverlat. Pero yo dije, no, yo no quiero saber nada de manejo de inversiones de personas privadas en manos de un gobierno populista que nos estatiza la banca. Oye, ¿qué es esto, no? Entonces me retiré de ahí y abrí Casa de Bolsa Cremi, que había quedado privada, de Alberto Balleres, de Peñoles. Era la Casa de Bolsa, era de él, no era de Cremi, como en el caso de Banamex, que Casa de Bolsa era de Banamex, ¿no? Muy bien. Y ahí estuvo, y empezamos a crecer, y después vi la oportunidad también de ser el director de operadora de bolsa, aquí en Hermosillo, que fue también una excelente experiencia, ¿no? Operadora de bolsa. También fue una de las mejores experiencias profesionales que he tenido. Y después se vino el desastre cuando se vino la reprivatización de la banca y Operadora compró Serfín, que estaba más endeudado con créditos mal dados y todo. Y pues Operadora de Bolsa pues desaparece, lo adquiere Santander, ¿no? Entonces pues yo ya salgo de ahí, abro mi despacho y estando con mi despacho llega la oportunidad de Grupo Financiero Actinver, que para mí ha sido la mejor experiencia profesional y patrimonial que he tenido, y por eso ahora soy asesor externo de ellos a través de mi despacho. Y pues seguimos ahí creciendo y orientando a la gente. Pero tú nos asesoras en temas de inversión. Oye, sabes que tengo un patrimonio, quiero hacer esto, esta es mi edad. Me imagino que haces todo ahí, como un diagnóstico. Sí, claro, se les hace un portafolio adecuado, ¿verdad? Dependiendo de su nivel de riesgo, de su edad,
su aversión al riesgo. Hay gente muy conservadora, pues conservadora, ¿no? Y a lo mejor puede ir poco a poco probando para que vaya viendo, sin caer en sobre riesgos, de lo que representa la inversión en renta variable, que como te repito, a la larga va a dar el triple más que la renta fija. Porque son entidades productivas, son tecnologías, las mejores mentes del mundo y empresarios están ahí. Pues nada más hay que escoger una buena empresa o un buen índice, y ya con los índices no quiebran. Las empresas sí, claro. Los índices no. Entonces, a través de un índice, ahí se puede invertir la mayor cantidad de lo de renta variable, y ya después, si le llama la atención a alguna empresa, como Tesla, que es el hombre más rico del mundo ahorita y que ha dado todo el dinero, o Amazon, o las grandes, ¿no? Que esas, pues, tu dinero se va por 10, 15, 20 veces, ¿no? A la vuelta de 3, 4 años. Hay que encontrar las próximas de ese tipo, ¿no? Sí, puede ser, lo que todo mundo quiere. Puede ser en lo poquito, ¿verdad? Para no caer en sobre riesgos, pero pues si funciona bien, pues te va a crear un buen aumento en tu patrimonio, y pues vas a ser, realmente ahí vas a ser como un empresario, pero a través de la Bolsa Mexicana, con compañías que ya están, que lo necesitas hacer y que tú puedes saber cuánto reportan trimestralmente y qué crecimiento traen, ¿no? Perfecto, no, Enrique, pues gracias de verdad, no cuenta por estar aquí con nosotros en esta tarde, ha sido muy enriquecedor. Por ahí salió la imagen de tu empresa, la verdad, si quieren contactar a Enrique por ahí, vamos a ver si nada más aparecen sus datos rápidamente, pero bueno, ya estamos despidiéndonos ya del programa, Enrique. A ver si te podemos seguir invitando a que hablemos diferentes temas después, más adelante. Muy bien, claro. Inversiones y sobre todo, pues es momento de invertir. ¿Dónde invertir? Tengo por ahí un dinero. Antes creo que tenías que tener mucho dinero para invertir, creo que ahora hay instrumentos de todo tipo. Para todos los niveles, digamos. No, pues en cuanto tengan algo, nada más levantan la mano y yo pasaré inmediatamente a atenderlos como se merece. Excelente, mira. Desde 10,000 pesos se puede ya invertir en fondos muy... Por ahí están saliendo ya tu empresa, tu número celular, cualquier duda, comentario, de verdad, comuníquense con Enrique, una persona muy profesional, con mucha experiencia y toda la capacidad del mundo para poder hacer crecer tu patrimonio, el tema de inversión. Sí, físicamente estamos en Andenes, en el Centro Comercial Andenes, ahí donde está Actinver, que pues eso se hizo Andenes, porque fui con el dueño de Andenes y le dije, danos un edificio padre, ¿no? Aquí de Actinver, y ahí nos lo hizo, y de ahí ya se derramó todo lo demás. Pero que tenga estacionamiento techado, le dije, porque donde estamos no nos dejaban poner ni sombría. Bueno, para 600 carros de ahora, ¿no? Pues una excelente inversión aquí. Entonces, en la ciudad. Ahí fue, pues, para mí es el mejor centro comercial ahí de negocios y de inversiones y de protección, ¿verdad? A la gente que va a ese centro comercial. Muy bien, Enrique, pues bueno, una vez más agradecerte estar aquí y bueno, a nuestro auditorio pues agradecerles también la confianza de estar esta tarde con nosotros y bueno, lo esperamos como cada semana para aprender más principios financieros y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes.